Les pido por favor que activen la camarita para poder hacer el print de pantalla, para registrar la asistencia y para pasar de una vez a trabajar con nuestro módulo. Bien, por favor les pido que estén con su módulo en la página 59. Página 59. Sí, el sistema inmunológico y las barreras y los tipos de inmunidad. Bien, vamos a trabajar en este módulo. Quisiera que por favor todos ya estén con su módulo, ¿sí? Eh, a ver, entonces vamos a la página 59. Bien, a ver, quisiera preguntarles antes, ¿qué han escuchado sobre el sistema inmunológico? ¿Han escuchado algo en estos días que estamos en pandemia? Que se baja las defensas, profe. Ya, se refiere a las defensas, dice el señor Kinde. ¿Qué más han escuchado sobre el sistema inmunológico? O la inmunidad en el cuerpo. ¿Qué han escuchado? Se han hecho chequear tal vez ustedes cómo estarán con su sistema inmune. Creo Nadie. cuando Es necesita vitaminas, algo así, cuando no tiene muchas vitaminas en el cuerpo. Ya. Sarita, ¿qué decía? que es el sistema inmunológico que nos permite saber si estamos con, preparadas para una enfermedad, así que no nos coja tan fuerte o somos resistibles a enfermedad. Ya, muy bien, Sarita. Muy bien. Muchas gracias por sus aportes. En realidad, el sistema inmunológico hace referencia, ya saben, a las defensas, sí, al conjunto de defensas que nosotros tenemos para eh, resistir ante agentes externos que sean maliciosos o que nos quieran causar daño. Sí. Licenciado, Ahora, buenos días, ¿cómo está? ¿cómo está, señor Chablay? Buenos días. Entonces, ahí está una definición, ¿sí? Del sistema inmunológico. Pueden revisarlo ustedes. Eh, ¿Qué hace el sistema inmunológico? Es prácticamente ante la presencia de organismos extraños, lo que hace es emitir una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son estas formas de presentarse del sistema inmunológico, ¿sí? Si usted ve, por ejemplo, en el gráfico que tenemos ahí, lo que existe, ¿sí? Ahí es una radiografía gigantesca, ampliada, en donde nosotros podemos ver la presencia de cuerpos, ¿sí? Y de anticuerpos, ¿ya? Ahora, cuando nos da el COVID, por ejemplo, ahora los que resisten salen de la enfermedad, eh, hacen que el cuerpo haya generado ya anticuerpos y por lo tanto ya somos inmunes al virus, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede cuando hay la presencia de un agente extraño que quiere causar daño. Sí, bien. Eh, Veamos entonces cuál es la función fisiológica del sistema inmunitario. ¿Sí? A ver, ¿qué hace? Defensa, dice, ¿no es cierto?, contra los microbios infecciosos. ¿Ya? Eso es lo que hace el sistema inmunitario, defendernos ante microbios infecciosos. ¿Sí? Ahora, también existen sustancias extrañas que no son infecciosas, ¿sí? Que pueden también desencadenar respuestas inmunitarias. Por ejemplo, las alergias. ¿Sí? Los que tienen alergias ya saben que eso no tiene curación. Básicamente lo que hace es, ante la presencia, por ejemplo, del polvo, que no es un agente infeccioso, sino simplemente
causa alergia y hace que haya una reacción del sistema inmunitario. ¿Sí? Enseguida, por ejemplo, son estornudos o granos. ¿Sí? Eh, es una respuesta, asimismo, del sistema inmunitario. ¿Ya? Ahora, veamos también, ahí hay una definición, ¿sí? De donde proviene la palabra inmunidad. ¿Sí? Eh, básicamente viene del latín immunitas. ¿Sí? Eh, y eso hace referencia, ¿no es cierto?, a la protección frente a procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en el ejercicio del cargo. Y eso sucede también ahora en Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no hay cómo meterle juicio al presidente de la República fácilmente, no hay cómo meterle juicio a los asambleístas fácilmente, ellos gozan de inmunidad de corte, ¿no es cierto? Eso, de ahí proviene la inmunidad del cuerpo. ¿Ya? Ahora, existen dos formas de actuación del sistema inmunitario. Sí, vamos a ver cuáles son. El sistema inmunitario innato, es decir, ese que viene integrado o agregado al cuerpo de forma natural, podemos decir. Y tenemos también el sistema inmunitario adquirido, es decir, es el que con el que nos dotan mediante las vacunas, por ejemplo. Sí, entonces, vamos a ver de qué se trata entonces cada uno de estos. A ver, el innato. ¿Quién pudiera ayudar a leer? ¿Quién esté con el texto, por favor? Eh, el sistema inmunitario innato. Yo leo, profe. Por favor, Gabriel. Existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales o defensivas. Estas barreras defensivas se clasifican en varios tipos que son primarias, son del tipo físico, piel, mucosas, químicas, saliva, sudor, lágrimas y bioquímicas, flora bacteriana. Secundarias, glóbulos blancos, macrófagos, monocitos, entre otros. Terciarias, glóbulos blancos, linfocitos T, linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato o fenómenos como la fiebre o la influencia, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existen unas células específicas llamadas fagocitos que engloban y eliminan cualquier partícula que nuestro cuerpo reconozca como extraña. Ya, gracias, Gaby. Muchas gracias. A ver, ¿cuántos entonces tipos hemos tenido o variedades podemos encontrar en el sistema inmunitario innato? 3 tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos 3 tipos? Primarias, secundarias y terciarias, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos el sistema completo, digamos, ¿no es cierto? Porque tenemos las primarias que son de tipo físicas, por ejemplo, la piel, las mucosas, ¿sí? ¿Saben? La piel protege al cuerpo, ¿no es cierto? Y no permite el ingreso de agentes extraños, salvo que estemos expuestos a radiación, por ejemplo, ahí sí podría ingresar, pero ese no es un agente infeccioso, ¿sí? Eh, las mucosas. Si ustedes han tocado su nariz, ¿no es cierto? Ahí van a encontrar más mucosas. ¿Sí? Eso no permite el ingreso de agentes externos, ¿no es cierto? Que nos puedan dañar la salud. Y tenemos químicas también, por ejemplo, la saliva, ¿sí? El sudor, las lágrimas, esos son agentes o barreras, ¿sí? Defensivas, ¿ya? También hay ahora las secundarias, ¿sí? Que tienen que ver ya internamente del cuerpo, y terciarias, los linfocitos, que están básicamente en el sistema circulatorio, en el sistema gástrico, ¿cierto? Y dice que también podemos incluir como en el sistema inmunitario a fenómenos como la fiebre, la inflamación, ¿sí? Primeras reacciones del cuerpo humano frente a un virus. Por ejemplo, cuando recién salió el COVID, acuérdense, ¿qué era lo primero que le pedían que haga? Que, El examen. El examen, ya, pero ¿cuál era el primer síntoma que debía presentar para ver si está con COVID? De la gripe. Fiebre y dolor de cabeza. Fiebre, ya, es primerito, ¿no es cierto? Primerito la fiebre, ya. Entonces eso había que chequearse primero. Si está fiebre mayor a 38 grados, ya
implicaba que a lo mejor esté con COVID, ¿no es cierto? De ahí los otros síntomas, ya el vómito, sí, podríamos decir también la inflamación, ¿no es cierto?, de los pulmones, sí. Y a partir de ahí ya las otras complicaciones que se derivan del COVID. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma, digamos, de reaccionar ante la presencia de un agente infeccioso, ¿sí? Y, a ver, hay unas células también que son específicas. Esas células se llaman fagocitos, ¿ya? Esas hacen que se elimine cualquier partícula de nuestro cuerpo. eh, Me refiero a una partícula extraña, ¿no es cierto? A un virus, ¿ya? Bueno, si tienen alguna preguntita harán nomás, ¿ya? Y ahora vamos a ver, en cambio, el sistema inmune adquirido, el sistema inmunitario adquirido. Y quisiera ayudar a leer para ver qué nos dice el sistema inmunitario adquirido. Pamela, ¿puede leer tal vez? Creo que se ha ido de la clase. ¿Alguien que voluntariamente ayude a leer? Yo Sí, mismo le tenemos digo, profe. ya, por favor, Gaby. Licia, buenos días. Si me ayuda tal vez en qué página estamos exactamente, por favor. Estamos en la página 59. Ya, muchas gracias para poderles ayudar también. Ya. Gaby, por favor. Por otro lado, existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar de una forma mucho más específica ante la infección. En ello actúan los anticuerpos, que reconocen el antígeno y actúan de forma concreta para combatirlo. Además de los componentes que tenemos en nuestros cuerpos para combatir a las enfermedades, podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y las vacunas. El sistema inmune es, por lo tanto, un sistema de gran importancia en el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema. Estas enfermedades pueden ser muy graves, ya que no nos dejan debilitarnos frente a otras infecciones. El ejemplo más claro de esto es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ya. Gracias. Gracias, Gaby. A ver, eh, lo que decíamos hace un rato, lo adquirido es el que se nos proporciona con medicamentos, con antibióticos. Para los niños, por ejemplo, cuando están bebés, ahí toca vacunarles, ¿no es cierto? Ahí el Ministerio de Salud ya tiene digamos que un plan de vacunas en el que hay que irle poniéndole las vacunas al niño, ¿no es cierto? Para que pueda resistir ante eh, ante la presencia de organismos extraños. Si usted vacuna para todo, ¿para qué nomás han oído ustedes que vacuna, por ejemplo, el Ministerio de Salud? ¿Para Para la qué? varicela, Varicela, ya. ¿Para qué más? para la fiebre, Sarampión, ¿Para qué? para la el fiebre, sarampión, la poliomielitis, Ya, para la poliomielitis. ¿Para qué más? Ahora es que están vacunando contra el COVID también, ¿no es cierto? Para que no nos dé el COVID. Ya. Son un sinnúmero de vacunas que nos ponen. Entonces eso, ¿no es cierto?, hace que nuestro sistema inmunológico se refuerce más y tenga ya los anticuerpos para que no nos afecten tanto las enfermedades. ¿Sí? Cada año, por ejemplo, se vacuna contra la influenza o la gripe, ¿cierto? Cada año se vacuna a la gente. Y miren ustedes, la gripe, ¿no es cierto?, es un virus que va, creo que más de 1000 años de historia más y todavía no desaparece, ¿no es cierto? Porque cada vez está mutando y los medicamentos dejan de ser efectivos. Entonces hay una nueva variante y así está la gripe. Ya nos hemos acostumbrado a vivir con la gripe, ¿no es cierto? Algo así va a pasar con el COVID también, ¿sí? Cuando estemos vacunados, seguirá mutando el virus, pero ya no nos afectará tanto como ahora, ¿sí? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID dentro de unos meses, y no para quedarse sin enfermedad, ¿sí? Ya, ahora,
Hay virus tan poderosos que atacan al sistema inmunitario. Si, por ejemplo, uno de estos es el SIDA. Y el SIDA, ya saben, fue creado en el laboratorio por humanos y no se ha podido todavía encontrar la medicina que haga frente a esta enfermedad. Y básicamente puede ser porque no le conviene a la industria farmacéutica o simplemente no hay la suficiente investigación, pero todo apunta ahora con la velocidad que hemos visto que se encontró la vacuna para el COVID. Acuérdense, eh, parece que a la industria farmacéutica no le conviene que exista un medicamento efectivo que cure del SIDA, ¿no es cierto? Y este SIDA, este virus que se adquiere, va destruyendo el sistema inmunitario hasta la muerte. ¿Sí? Ya el que tiene SIDA está condenado a morir, ¿cierto? Por eso hay que ser responsables, por ejemplo, con nuestra sexualidad, porque es básicamente ahí donde se contagia. No se contagia en la saliva, no se contagia en la comida, sino en las relaciones sexuales. Sí, ahí es donde se adquiere el SIDA y básicamente empieza a degenerar el cuerpo hasta llevarlo a la muerte. ¿Cierto? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? No, ninguna. Ya, pasemos entonces a la siguiente página. Ahora vamos a ver un siguiente temita. Vamos a ver las bacterias y la resistencia a los antibióticos. Ya saben, ¿no es cierto? Hay una bacteria, ¿sí? Crean la vacuna y aparece una nueva variante. ¿Sí? Así es cómo funciona esta situación. En son de broma, alguien decía, ¿no es cierto?, cuando recién apareció las vacunas, por allá por septiembre, sí, se decía, ¿no es cierto?, que los chinos crearon el COVID, ya en Europa encontraron la vacuna, o en Estados Unidos encontraron la vacuna, y los chinos ya estaban creando el COVID-19 Pro, ¿no es cierto? Algo así se decía, porque sigue evolucionando el virus. Ya, entonces, vamos a ver cómo ha sido la evolución de estas bacterias. Ya, primero tenemos que decir de las bacterias que son el ejemplo más común de organismos procariotas, o sea, células procariotas. ¿Sí? Es el ejemplo más común de organismos unicelulares. ¿Sí? Y presentan algunas características. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas características de las bacterias. ¿Sí? ¿Quién puede ayudar a leer las dos características que tiene la bacteria? Yo le digo, Ya, señor Valdés, por favor. la mayoría la mayoría son células de forma esférica, cilíndrica o espiral y reciben el nombre de cocos, bacilos y espírilos, respectivamente. Otras tienen forma de coma y se denominan vidrios. A ver, sí, vibrios. Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades como la tuberculosis. Ya, gracias, señor Valdés. A ver, entonces, esas son las características de las bacterias, ¿no es cierto? A ver, todas, absolutamente todas, tienen forma esférica, cilíndrica o espiral, ¿sí? ¿Y cuáles son los nombres de estas bacterias? Cocos, bacilos y espirilos, ¿sí? Así se conocen las bacterias según la forma que presenten, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fueran esféricas, llamaríamos cocos, ¿no es cierto? Si fueran cilíndricas, llamaremos bacilos, ¿sí? Y si son espirales, pues llamemos espirilos, ¿sí? Esos son los nombres con los que se conoce a las bacterias, ¿ya? Ahora dice que pueden ser beneficiosas también o pueden ser completamente maliciosas, ¿sí? Por ejemplo, el Helicobacter, ¿no es cierto? Si han escuchado que hay esa enfermedad también, Helicobacter, tiene esa bacteria Helicobacter, ¿no es cierto? Y el Helicobacter lo que hace, ¿no es cierto?, es atacar básicamente a la flora intestinal, ¿sí? Y causar un gran malestar. Es contagiosa y por eso cuando está alguien con eso se le pide que se aísle la vajilla, ¿cierto? Para que no se pueda transmitir, ¿ya? Hay otras tan peligrosas como la tuberculosis. No sé si han escuchado, bueno, creo que ustedes no, pero
más antes se decía, al tísico, ¿no es cierto? ¿Por qué decíamos tísico? Porque estaba con una tos bárbara y eso le hacía a veces causar la muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces cuál es la historia de estas bacterias, cómo es que aparecieron en el mundo y cómo han evolucionado hasta ahora, ¿cierto? Registros fósiles, ya saben, la investigación que hacen los paleontólogos, los que están buscando antigüedades para datar la edad, ¿no es cierto? Eh, Señalan que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Ahí recién aparecieron las células, ¿no es cierto? Y se dice que las primeras células eran procariotas, ¿cierto? No eran eucariotas como las células que tenemos ahora, sino eran procariotas, ¿sí? A ver, y podemos dividir, ¿no es cierto?, a los seres vivos en tres, digamos, dominios, ¿sí? A ver, el primero, bacterias, luego arqueas y eucariontes, ¿ya? Y verán, en el árbol de la vida, ¿sí? Ahí se coloca a las arqueas y a las eucariontas, ¿sí? Más próximos entre sí que a las bacterias, ¿sí? No se les equipara a estas con la bacteria, ¿sí? A ver, podemos decir también que entre arca y bacteria, sí se les incluye a los organismos procariotas, ¿sí? Y mientras que en los eucariontes están los reinos que nosotros conocemos, protistas, animales, hongos, plantas, ¿cierto? Eh, Esa digamos que es la división que existe en los seres vivos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se ha logrado que estas bacterias puedan sobrevivir millones de años, ¿cierto? Es básicamente a la evolución. La ciencia médica, la biología, la química luego, la industria farmacéutica después, lo que ha ido haciendo es generar una especie de medicamentos que puedan hacer frente a estas bacterias, ¿sí? Estos conocemos como antibióticos, ¿sí? Antibióticos. Ahora, los antibióticos se utilizan para diferentes fines. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿sí? Usamos para diferentes fines. Eh, Algunos biotecnólogos dicen que algún rato va a llegar una especie así mismo de pandemia mundial debido a que ponemos muchos antibióticos a la producción de carne, y a los pollos, por ejemplo, al ganado. Entonces, va a llegar un momento en que aparecerá una enfermedad y los pollos, por ejemplo, ya no resistan, ¿sí?, a esos antibióticos y lo que va a suceder básicamente es que morirán, ¿sí? Y si eso se transmite al ser humano, imagínense, barrería, ¿no es cierto? Porque pollo comen todo el mundo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cómo se ha dado esta resistencia a los antibióticos, ¿sí? A ver, primero, que la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública en el siglo XXI. Sí, como les decía, o sea, mientras nosotros más transmitimos esto, va a llegar un rato en el que el medicamento ya no sea eficaz. ¿Sí? Y si surgiera una nueva variante de alguna enfermedad, entonces lo que sucedería es que barrería con la población, ¿no? Quizá casi como lo ha hecho en algunas veces la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Eh, Algo así sucedería. Y ahora nosotros decimos que es una amenaza seria porque esta, esta amenaza se propaga más porque comemos más, y se produce más y tenemos velocidad en transmisión. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuáles son estos tipos de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Primero hay uno que es inherente, ¿sí?, que se refiere a características propias, digamos que sería innata, ¿no es cierto? Que no pueden ser afectadas por ciertos tipos de antibióticos. ¿Ya? Un ejemplo de eso son los microplasmas. Sí, estos ya saben, no tienen pared celular, entonces
y por lo tanto el grupo de antibióticos de las penicilinas no tienen efecto sobre ellos. ¿Sí? Ahora, veamos otro tipo también de resistencia, resistencia adquirida. ¿Sí? Esto se da cuando hay un cambio de genes de una bacteria. Eso podríamos lograrlo en el laboratorio, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que sucede aquí es que al haber un cambio de genes, las bacterias se genera una resistencia a un antibiótico al que antes era sensible, o sea, sí, surtía efecto. ¿Sí? Cuando ya se da un cambio de gen en las bacterias, ya no hay resistencia. ¿Sí? Ahora, las bacterias pueden desarrollar o pueden adquirir también genes de resistencia a los antibióticos, ¿sí? Los cuales se producen o producen, digamos, o lo que generan esta resistencia de genes es básicamente proteínas en la pared celular, enzimas que alteran la estructura de los antibióticos y enzimas que eliminan a los antibióticos, es decir, que ya no hacen efectivo el antibiótico. ¿Sí? Pero ahí hay un gráfico que puede también observar eh, cómo se da este proceso de resistencia. ¿Sí? Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos es importante que las medicinas siempre sean recetadas por un médico. No se recomienda automedicación, ¿sí? Pero nosotros no hacemos caso. Y a veces decimos, esto al ser bueno para la gripe, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Ya? Bien, se va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿sí? Hoy tenemos 2 horas de clase.